Mi rollo de calabacín es una alternativa mejor que comerte una loncha de pavo y otra de queso y un poco más tarde un queso desnatado y cuando ya no aguantas las ganas de comer una tortilla de calabacín. Además, cuando lo estés comiendo te sentirás tentada a dejar la mitad para mañana porque podrás volver a disfrutarlo y te ahorrarás el tener que cocinar algo, aunque podrías llevarlo para comer en el trabajo. Podemos aprovechar un alimento de temporada como el calabacín con un fiambre y algo de queso que tengamos en la despensa, para aprender a combinar los alimentos frescos con los que tenemos guardados en casa, que es otra manera de comer bien y evitar el desperdicio, porque así le daremos vida a nuestra despensa. Solo con ensalada o una salsa de tomate, toma nota de este rollo de calabacín porque es una receta muy útil. Puede ser que las primeras veces te cueste un poquito más, pero la cocina es algo que se aprende cocinando y cometiendo errores. Cocinar es una manera de aprender a aprender y además sirve para cultivar la paciencia, que es respetar los tiempos de lo que nos rodea. Si quieres utilizar la cocina de esta manera, suscríbete que te sentará bien y vamos con la receta. Rollo de calabacín. Ingredientes: 5 huevos, 100 gramos de queso emmental, 150 gramos de queso desnatado Skyr, 100 gramos de pechuga de pavo, 2 calabacines, 75 gramos de pimiento rojo, un puñado de hojas de albahaca o espinacas y hierbas provenzales. Con una mandolina cortas unas rodajitas de calabacín. Las dejas con sal para que suelten agua. En otro bol rallas otro calabacín, pones sal para que suelte el líquido. Dejas un cuarto de hora que repose para que suelte el líquido. También pones sal en las rodajitas de calabacín. Dejas reposar también para que suelte el líquido. Es pasado un cuarto de hora, ha soltado líquido, la ralladura y las rodajas. Escurres la ralladura con la mano, aprietas un poquito para que acabe de soltar líquido y lo pones en un bol. Añades el huevo batido, lo mezclas, unas hierbas provenzales y lo pones sobre una lámina de silicona. Colocas por encima las láminas de calabacín y horneas 15 minutos a 180 grados. Ahora preparamos el relleno. Viertes el huevo batido, el queso Skyr o desnatado, mezclas y añades trozos de jamón y queso o de pavo. Una vez horneado la tortilla, le das la vuelta repartes el relleno por encima, que quede una capa de igual grueso hasta los extremos. Pones unas hierbas provenzales, unos trocitos de pimiento y unas hojitas de albahaca. Si no tienes albahaca o prefieres, pueden ser de espinaca.
Y ahora vas enrollando y presionando. Enrollas y presionas. Y horneas 15 minutos o 20 a 180 grados. Cada proceso de cocinar te enseña a respetar los límites. Hay un tiempo, una temperatura y un orden para cocinar los platos. Respetar los límites es el mayor acto de respeto hacia lo que te rodea y hacia los demás. La impaciencia es el arte de tratar de saltarse los límites. Puedes imponer un tiempo acelerado a los ritmos de la vida, tratar de saltarte un procedimiento o no respetar el orden, pero así nada sale igual y el sabor no es el mismo. Cuando te saltas los límites, fomentas en los demás el resentimiento y la incomodidad de estar contigo. Cuando cocinas, descubres que hay un tiempo principal, que es el de la realización del plato, que encierra otras porciones de tiempo distintas que corresponden a los pasos necesarios. Cocinar te enseña a adaptarte al tiempo y a lo que el plato necesita. Aprendes a adaptarte a los gustos de las personas con las que compartes. También te adaptas a sus tiempos y a sus necesidades. Cocinar te enseña a descubrir tus límites, que es una forma de respeto a ti misma. Aprendes a respetar tus gustos, tus tiempos y tus necesidades y, sobre todo, aprendes a llegar a acuerdos con los demás. Cocinar un plato es cuidar de las necesidades de cada ingrediente y los límites de cada alimento. Creas una relación a la que llamamos receta. Cocinar te enseña a respetar para crear relaciones. Cuando alguien se impacienta al cocinar es que necesita aprender a respetar los límites de la receta, a respetar los límites de los demás y a hacer respetar sus propios límites. Todo esto lo aprenderás cocinando en nuestro curso de cocina terapéutica, que está ahora de oferta. Te dejo un enlace en el texto y nos veremos en el próximo vídeo con más recetas.